Hay muchas personas que tal vez no están muy claros en cómo funcionan las leyes del Antiguo Testamento y hasta dónde aplican. Muchos opositores del cristianismo comparan dos tipos de leyes diferentes, sin saber ni entender cómo es que se aplican. Entonces, ¿cómo podemos entender las leyes del Antiguo Testamento? Hay muchas personas que tal vez no están muy claros en cómo funcionan las leyes del Antiguo Testamento y hasta dónde aplican. Muchos opositores del cristianismo comparan dos tipos de leyes diferentes, sin saber ni entender cómo es que se aplican. Entonces, ¿cómo podemos entender las leyes del Antiguo Testamento? Las leyes del Antiguo Testamento se dividen en varias categorías: leyes sacerdotales, leyes cívicas, o civiles, leyes morales. Leyes sacerdotales. Las leyes sacerdotales tenían que ver con los sacerdocios levíticos y arónicos, representando el futuro y más alto sacerdote, conocido como Jesús, quien se sacrificó en la cruz. Como Jesús cumplió las leyes sacerdotales, Mateo 5 y 17, ya no son necesarias para poder acercarnos a Dios y agradar a Dios. Como se sabe, el velo se rasgó cuando murió Jesús, Mateo 27:51. Y tenemos acceso directo al Padre, sin necesidad de un sacerdote que cumpliese todas las leyes requeridas para ir al Padre por nosotros. Jesús nos dio acceso cumpliendo la ley y rasgando el velo. En pocas palabras, el que Jesús haya cumplido las leyes sacerdotales significa que ya no tenemos que sacrificar un animal por nuestros pecados, como lo decía la ley. Leyes cívicas. Las leyes cívicas, o civiles, eran las que dominaban el día a día de los judíos y deben ser entendidas bajo el contexto de una teocracia. Aunque casi siempre la nación judía era encabezada por un rey, era un sistema teocrático lo que utilizaban, con las escrituras como guía. Leyes que caen bajo esta categoría no se aplican por varias razones, una de las cuales es que ya no estamos bajo una teocracia. Además de la teocracia, estas leyes cívicas fueron escritas para una nación nómada que vivía en el desierto miles y miles de años atrás. Ya sabemos la historia, con Moisés, el faraón, las plagas, el éxodo, etc. Sin embargo, a diferencia de las naciones que le rodeaban, quienes practicaban sacrificios humanos y tenían leyes injustas, los israelitas tenían leyes justas. Establecieron prácticas legales, como tener testigos, y otras cosas que se utilizan aún hoy día. Bajo estas circunstancias, ciertas prácticas y comidas eran prohibidas. ¿Por qué? Para mantener el pueblo de Israel culturalmente unido. Prácticas paganas con propósitos paganos, como tatuarse, por ejemplo, eran prohibidas, ya que Dios quería separar su pueblo de los demás. Por eso es que hay leyes sobre cosas como afeitarse, recortarse y qué telas utilizar para vestirse, y hasta cómo vestirse. Además, Dios protegía a su pueblo de enfermedad prohibiendo ciertas comidas, carnes, etc., ya que las prácticas de esterilización y limpieza de alimentos no eran tan impresionantes como hoy día. Por último, los primeros cristianos eran todos judíos, y todos seguían las leyes judías, incluyendo lo de la comida, guardar el sábado, etc. Cuando más y más gentiles, personas que no eran judías y con diferentes costumbres, empezaron a convertirse a la fe, se decidió por propósitos prácticos, dejar que los come cerdo, peludos y tatuados gentiles solo guardasen las leyes morales, sin afanarlos con las costumbres judías, o las leyes civiles. Esta fue la razón de la discusión entre Pablo y Pedro. Pedro quería judaizar a los gentiles, que los gentiles siguieran las costumbres judías, pero Pablo lo convenció de que no fuese así. Hechos 15 y Gálatas 2 y 11:21. Nota que Dios no cambió de parecer ni se contradice, solo dejó que los gentiles llegasen a una mayor verdad sin tener que cambiar su dieta ni su peinado. Leyes morales. Las leyes morales, por otro lado, no han cambiado. Las leyes morales son a base del carácter de Dios y, como el carácter de Dios no cambia, las leyes morales no cambian tampoco. Por lo tanto, las leyes morales todavía están en vigor. En el Nuevo Testamento vemos un restablecimiento de las leyes morales, no de las leyes sacerdotales o de las cívicas. Es por esto que vemos en el Nuevo Testamento la condenación de cosas como la homosexualidad y la fornicación como pecado, pero sin las penas de muerte, como el apedreamiento, asociadas con esos pecados. Reiteramos, las leyes morales no han cambiado. Cosas como, ama a tu prójimo como a ti mismo, no tengas relaciones sexuales hasta que te cases, la homosexualidad es pecado, los 10 mandamientos, etc., están en efecto para todos hoy. Se espera que obedezcamos las leyes morales, pues estas aplican absolutamente. Nota,
Es incorrecto argumentar comparando dos tipos diferentes de leyes. Probablemente has escuchado algo como, si ignoramos que la Biblia diga que no nos podemos afeitar, porque no podemos ignorar lo que dice en contra de la homosexualidad. La razón es sencilla, las leyes cívicas, que tienen que ver con afeitarse, no nos aplican. Las leyes morales, como las que prohíben la homosexualidad, sí aplican. No podemos confundir los diferentes tipos de leyes. Desafortunadamente, esto es una práctica intelectualmente deshonesta y una violación al contexto y significado de lo escrito en la palabra.